Mi trayectoria ciudadana y dirigencial, porque conocí la escuela líder. Y eso me permitió tener mirada, el antes y el después. Y obviamente que el después lo estábamos enfrentando, hacia el antes lo estábamos enfrentando bastante bien, estábamos conociendo la ciudad, conociendo los barrios, y vino el terremoto. Y lo que dice Fernando es cierto, nos encontramos ese día y como que tomamos un segundo aire como ciudadanos. Pero yo creo que perdimos la batalla. Hoy día la reconstrucción fue de mercado, no fuimos parte del tema. Porque cuando hablamos de incidir en la toma de decisiones, ni siquiera pudimos incidir, el mercado lo hizo. Entonces hoy día tenemos otra deuda más, que además de incidir tenemos que decidir, y eso viene ahora, porque no tenemos otra alternativa de que tenemos que decidir hoy día. Por lo tanto, los dirigentes que se formaron al fragor de este tema, de la indignación, lo que pasó en Marcelo, lo que pasó en el barrio Prado, lo que pasó con la gente de la raíz, lo que les costó que se tomaran la decisión, lo del seminario, los de los barrios que están con el hacinamiento más grande que hay en el país, que son la periferia, donde tenemos problemas de conectividad, o sea, donde esta ciudad está destruida moralmente. Y es cierto, no es una excusa, pero es así. Municipal, ¿ya? Y se perdieron allí, o se ocuparon en otras cosas. El tema del mercado, que lo relató muy bien la señora Sonia, hoy día un proyecto, ¿no es cierto? Y esos dineros el alcalde los renunció para poder entrar en la lógica de esta reconstrucción o construcción con, ¿cómo se llama este? Compartido, ¿ya? Donde se incorporan inmediatamente todo lo que tiene que ver con el sector privado, ¿ya? Y también el seguro que se cobró por el terremoto también pasó a un lugar que nosotros no sabemos dónde está porque nunca se ha dado cuenta de eso. Entonces, lo otro que se ve ahí muy reflejado en esta visión que tiene la alcaldía, dice relación con que a la ciudadanía le muestra una especie de chantaje. O sea, se hace lo que nosotros queremos que se haga, ya con una visión mercantil, o no se hace nada. Entonces, un sector de la ciudadanía, ¿no es cierto?, está diciendo, oye, los que se oponen a la reconstrucción de las escuelas concentradas, ya están haciendo que eso se transforme en un botón negro, un lunar, ¿no es cierto?, dentro de la ciudad, porque no quieren que haya transformación, no quieren la modernidad de esta ciudad. Y lo mismo sucede con el mercado, exactamente pasa lo mismo con el mercado. Ellos han situado el mensaje a los adherentes, ya que las señoras del mercado se oponen a cualquier modernización, ¿ya? Por lo tanto, esa es la disputa que se está produciendo, ¿ya? En el tema de la biblioteca regional, ellos quieren ver ahí un centro comercial. Me lo dijo personalmente el alcalde, ¿ya? Que ojalá se levantara un centro comercial y en la azotea poner la biblioteca como un referente así casi, ¿ya?, de adorno. Entonces, en base a esa ideología, a esa visión, es lo que se ha ido dando en este tiempo, en el transcurso de este tiempo, respecto a la reconstrucción que tiene que ver con los hitos históricos, el patrimonio histórico de la ciudad.